Histórico del Nuevo Testamento. No cuenta la historia de la iglesia, nuestra historia. Después ya vamos a pasar a los libros del apóstol Pablo. El hermano Claudio ya está tocando el libro de Romanos, la carta de Romanos y a los romanos. Como él está leyéndose esa epístola, yo voy a pasar a Corintios. Los evangelios son la historia del Señor. Se clasifican así: evangelios, histórico, pues epístolas y el último, revelación. ¿Cuenta más la vida del Señor Jesucristo? Sí, es como una biografía, pero le llaman así, le clasifican como evangelios. Y al histórico, libro, de hecho, en el Antiguo Testamento sí, viste que hay muchos históricos. Están los libros de los reyes, crónicas, Samuel también. Y porque cuentan más con mucho detalle la historia más que nada de muchos. Pero lo clasifican así, ¿no? Como históricos. Y hablando de la clasificación que toman la Biblia, los que escribieron la Biblia. Y Hechos 17, sabemos que Pablo había hecho su viaje, su segundo viaje ya empezó en Hechos 16 y siguió su viaje. Después de pasar por Filipos, pasó por la cárcel. Después llegó en una ciudad que se llama Anfípolis y Tesalónica. Esa es una ciudad importantísima, llegó en el capítulo 17. Tesalónica, como decía la hermana, lo de Tesalónica, los hermanos, era una iglesia importante, pero al principio no. Cuando llegó Pablo, no le gustó mucho, pero no porque los hermanos no le querían. Vamos a leer del 1 al 5. Dice: y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos religiosos grande multitud, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos, que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, malos hombres, y juntando compañía, alborotaron la ciudad, y acometiendo a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Versículo 6. Mas no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces: estos que alborotan el mundo también han venido acá. Gloria a Dios. Entonces llegaron a una sinagoga de los judíos. No había una iglesia, no se podía decir iglesia, era una reunión, pero todo de judíos, y se hablaba toda la ley, ¿no? Moisés y todo lo que es sus sacramentos, sus leyes. Pero cuando llegó Pablo, él trajo el evangelio de Cristo. Él trajo no la historia de Cristo, sino la vida de Cristo. Eso es la diferencia entre histórico y los evangelios. Trajo la vida de Cristo y empezó a hablar. Disputaba 3 sábados, o sea, 3 semanas se quedó, y era exposición de la palabra, predicación del evangelio, anunciar, orar, leer, meditar, trabajar. Trabajó. Disputa quiere decir una pelea, pero no física, espiritual, una lucha espiritual. Y la iglesia tenía muchas religiones, o sea, tenía cantidad. Por eso encima estaban los judíos. Estaban los judíos encima. Estos eran judíos, y había gentiles también, había griegos.
Y los griegos usan mucho acá la filosofía. Era la filosofía de la sabiduría, pero de los hombres. Por eso era el problema. Había mucha filosofía, mucha inteligencia humana. Pero cuando se predicó la palabra con el poder del Espíritu Santo, dice que algunos de ellos creyeron. Algunos se convirtieron y se juntaron. Y de los que eran religiosos, grande multitud trajeron al Señor. Pero siempre está la oposición. Dice que había judíos que no creyeron, incrédulos, teniendo celo. Y esto no es que vinieron vamos a debatir, Pablo. No. Tomaron consigo a ociosos, malos hombres. O sea, vamos a traer lo peor. Esto no eran religiosos. Esto era gente patotera. Vamos a hacer problemas. A los peores, traigan. Ese es el espíritu del mundo. No te va a exponer lo que ellos creen, sino que van a combatir con sus armas de este mundo. Y así que ahí empezaban a levantar sediciones, a levantar barullo y problemas. Y dice que le trajeron delante de la autoridad. Y me gustó lo que dice acá la Biblia. Dice, estos que alborotan el mundo también han venido. Era el testimonio de Pablo y de sus viajes. 2 viajes misioneros y ya el mundo ya hablaba de ellos. El mundo antiguo, por supuesto, el mundo de ellos, el mundo de sus tiempos. ¿Será que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿Y será que la vida de Cristo hace ese impacto en el lugar donde estamos? ¿Será que nosotros podamos llegar a mover realmente el sentir de las personas a Cristo? ¿Será que acá dice alborotan? La versión 60 creo que dice conmueven. Estos son los que conmueven al mundo. Trastornan. ¿Saben lo que es trastornar? Cambiar. Hacer la otra dirección. Esto es el poder del Espíritu Santo a través del Evangelio. Cambia la vida. No viene a remachar, a arreglar el viejo hombre, a ponerle un parche. No, cambia. 2 Corintios 5:17, nueva criatura. Todo acá no sirve, nuestra vida no sirve, no somos nada delante del Señor. A veces, muchas veces, nuestra carne, hasta en la presencia misma del Señor, es, Señor, yo, como decía el fariseo, yo hago esto y esto y esto, y no soy como ellos, y como aquello y como aquello. Y realmente no estamos teniendo gracia. Porque la gracia del Señor, como escuchamos, le da la gloria al Señor. Y nos hace menguar. Esa es la diferencia de aquel que no tiene gracia. Hace que solamente el Espíritu Santo obre en nosotros, porque nosotros no tenemos nada. No somos nada. Y ahí nosotros a veces sentimos la necesidad de que el Señor realmente nos maneje ciegamente, porque en nuestras fuerzas no sentimos dignidad delante del Señor. En nuestras fuerzas no sentimos dignidad. Si empezamos a andar como yo soy, como mi yo, realmente mi justicia es como trapo de inmundicia, Señor. Ayúdame, Señor, a que realmente no sea tampoco una humildad falsa. No, que sea una humildad verdadera y que demos la gloria al Señor. Y eso es lo que Pablo predicaba y vivía. Y se levantó la sedición y los problemas, la dificultad. Pero el Señor le sacó, y no es que le sacó yo canchero, no. Luchando, peleando, escapando muchas veces como delincuentes, pero ellos llevando la palabra, creyendo en el Señor. Y los hermanos que creyeron le acompañaban en ese ministerio. No dudaban de lo que Pablo, Timoteo, Silas vivían. Ellos decían, sí, estos son hombres de verdad. Y después pasaron a otra ciudad. Versículo 10 hasta el 11.
Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras si estas cosas eran así. Así que llegaron al pueblo más cercano ahí, que se llamaba Berea, y no se quedaban ahí ellos con miedo. Nos van a querer matar acá, como describió la hermana en el capítulo 14, que le apedrearon a Pablo. Y no, acá ellos fueron de vuelta. Vamos a pelear la buena batalla de la fe, y empezaron a hablar la palabra. Y encontraron hermanos que realmente tenían discernimiento. Hermanos que recibieron la palabra, pero tampoco no eran glotones. Estos hermanos sabían rumiar. Cuando nosotros escuchamos la palabra, tenemos que aprender a rumiar, a empezar a desglosar lo que escuchamos, a anotar lo que escuchamos, meditar lo que escuchamos, leer, buscar, tener nuestra Biblia, tratar de tener nuestra Biblia para poder buscar si el versículo está bien, si no se equivocó el hermano o nos está compartiendo algo mal. Pero por supuesto siempre tiene que ser con buena intención, con buen pensamiento. No, te equivocaste hermano, no, te equivocaste hermano, no para discutir, sino para aprender y para ayudarnos mutuamente. Porque muchas veces nos podemos confundir, muchas veces nos podemos equivocar y muchas veces podemos estar mal también. Podemos estar mal también por ahí, en algún punto le erramos. Pero para eso es importante nosotros meditar, escudriñar. Así que esto no tragarnos, este Pablo, vamos a escuchar todo y vamos a aprender. No, dice que escudriñando la Escritura cada día si estas cosas eran así. Vamos a leer la palabra. Por eso quedó marcado acá para que nosotros tengamos presente cómo conducirnos en la casa del Señor. No hay que ser glotón, no hay que tragarnos, hay que rumiar. Dice que los animales que rumian son animales que tienen varios estómagos, que tragan el alimento y lo vuelven a sacar para seguir sacando alimento de ese mismo. Y eso es meditar, es el sinónimo espiritual de meditar la palabra del Señor, escudriñar. De que estos eran más nobles, tenían un espíritu de reverencia al Señor. Nosotros queremos tener reverencia al Señor, tenemos que meditar la palabra, tenemos que escudriñar y conocer la palabra. Tenemos el conocimiento del Señor, no venir solo nomás. El conocimiento del Señor viene a través de la meditación de la palabra, de la lectura de la palabra, del estudio de la palabra, guiado por la revelación del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo revela, pero no revela solo. Me reveló el Señor, yo no leo la Biblia y el Señor me reveló. No se puede. No porque Dios es imposible, no hay imposible para Dios. No es eso, sino que es la forma que el Señor nos dejó. Que solamente leyendo la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara sin el aceite no van, tiene que ir junto, tiene que estar de la mano. No llevamos aceite suelto, sino adentro de la lámpara, que es la palabra del Señor. El Espíritu Santo revela lo que la palabra del Señor dice. Y acá estos hermanos nos dan un buen ejemplo. Escudriñaban la Escritura, leían cada día con solicitud. Con solicitud. Es decir, no es a la apurada, pero tampoco no es lento. Sí, voy a meditarlo a ver el otro mes. No, con solicitud quiere decir en el momento adecuado. En el momento adecuado. Pasemos un poquito más. Ya hemos sacado un poquito otra vez de ahí. Dice, vamos a pasar a otra ciudad. Versículo 15 y 16. No, del 14 al 16. Empero luego los hermanos enviaron a Pablo que fuese como a la mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían tomado a cargo a Pablo le llevaron hasta Atenas.
y tomando encargo para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más presto que pudiesen, partieron. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a idolatría. Pasemos un poquito, porque esto por ahí tiene mucho, nos quedamos muy corto de tiempo. Versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna cosa entendían, sino o en decir o en oír alguna cosa nueva. Sabemos algo también para sacar de provecho. Otra ciudad. Vemos cómo vamos de ciudad en ciudad. Atenas era la capital, es la capital de Grecia, era la capital de la filosofía mundial. Hasta ahora es la capital de la filosofía mundial. Los griegos siempre se destacaron por su sabiduría, por su inteligencia, por su elocuencia. Y encima, los griegos eran una fusión mortal. Porque aparte de ser filósofos, ahí salieron los grandes filósofos, dice que los griegos crearon los Juegos Olímpicos. El físico lo implementaron. Empezaron a juntar la mente con el cuerpo. Por eso había escuelas, los estoicos, estaban los epicúreos. Ellos estudiaban la naturaleza y estudiaban el cuerpo humano. Para ellos lo sobrenatural era ficticio, o hasta un cierto punto más lo analizaban. Todo lo que se podía palpar y sentir, nomás lo único que ellos querían escuchar. Y dice que le trajeron al Areópago. El Areópago hasta ahora existe ahí en Grecia. Es un lugar donde los grandes griegos, los grandes sabios se juntaban, era como un teatro, y se exponían su elocuencia, su sabiduría, y era un teatro grande, conocidísimo. Y Pablo estuvo ahí. Vemos la historia como, cuando una historia inventada, los lugares son inventados, pero cuando las historias son verídicas, los lugares son verídicos. Los lugares existieron y existen. Y Pablo fue ahí. Qué buena oportunidad de predicar la palabra, ¿eh? Porque dice que le llevaron a un lugar, como podemos decir, donde se pueda predicar lindo púlpito, lindo asiento, lindo lugar para oratorias. Y encima a la gente le gustaba escuchar. Pero esto es como es una trampa mortal, una trampa mundanal. Es como el mundo se alía con Satanás e imita las cosas del Señor. Y también hay una intención de engaño, de atraer los gustos de este hombre viejo. ¿A quién no le gusta que le escuchen? ¿A quién no le gusta que le pongan en un lugar sobresaliente? Y que la gente diga, queremos escuchar. A cualquiera de los que predicamos es miel para nuestro oído, porque queremos escuchar eso. Pero esto era una intención natural. Los atenienses les gustaba escuchar cosas nuevas. La resurrección del muerto. Eso nunca escuchamos. Queremos escuchar. A ver, queremos escuchar. Mirá lo que está hablando este. O sea que no era un llamado espiritual que ellos tenían. Ellos querían escuchar lo que Pablo hablaba, pero no era con un corazón donde el Dios abrió. No, sino que cuando uno usa su razonamiento, su curiosidad, su intelecto, filosofías, pero cuando uno lo hace con deseo del Señor, con la fe pidiendo al Señor, abre mis ojos, Señor, dame
dame deseo. Cuando voy a tu casa, cuando vamos a venir a las reuniones, Señor, abre mi corazón, que mi oído pueda estar atento a tu palabra, pueda escucharte, y no con los sentidos naturales, con los sentidos del alma, con los deseos de este hombre, de este yo. Porque le escuchaban a Pablo en mucho tiempo, y mucha gente, de mucho dinero, de mucho poder económico y poder, social, conocido. Parece que poca gente creyó, poquísima gente creyó. Esa es la situación actual de la iglesia, donde se predica mucho, pero verdaderos creyentes hay poco. Donde se anuncia el Evangelio a grandes rasgos, por radio, ahora cuánto más, radio, televisión, internet, en las calles, en todo lugar. Pero mucha gente viene, pero viene como estos, por alguna intención diferente. Pocos se convierten realmente de corazón. Pocos son los que encuentran el camino angosto. Por eso no tenemos que preocuparnos cuando vemos de lugares pocos, cuando vemos las masas que a veces nos quieren hacer tener envidia de otros lugares, de otros. No, se ve que así hay que hacer, o tal cosa, tal herramienta hay que usar, modelo. ¿No? Nosotros tenemos que usar el modelo bíblico, el modelo espiritual, donde se predica la palabra de verdad, donde se anuncia el Evangelio. Y nosotros pero anticuados. Nosotros, la Biblia no pasa de moda, no se desactualiza. Al revés, está adelantado. Está totalmente adelantado y encima está actual. Mañana ya nosotros predicamos esto y es el mismo. Se actualiza la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tiene vida. Mis palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, dijo el Señor. Pero si nosotros hablamos letra, esto no corresponde a estos tiempos, a esta cultura, a las ideas de ahora. No, la Biblia está atrasada. Pero cuando hablamos por el Espíritu del Señor, estas palabras se tornan en vida. Crece, decía en Hechos también que le llaman, ¿se acuerdan? La palabra de Dios crecía. O sea, tiene vida, crecía. Y dice acá, le escuchaban a Pablo. Y Pablo le dice, yo veo, versículo 22, como más supersticiosos, no como creyentes, no como creer, supersticiosos. Versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Esto le llamó la atención a Pablo. Dice que ellos seguramente se decían, nosotros tenemos nuestra religión, nosotros tenemos nuestra relación con Dios. Somos también creyentes. Seguramente se definían así como creyentes, como personas religiosas, buenas, moralmente estaba bien. Pero acá Pablo le dice, yo veo acá sus altares llenos, lugares, altar allá en la calle, veía gente, mucho, pero no hay fe, es superstición. O sea, tienen una fe falsa, o tienen una fe humana, una creencia humana. Superstición es creer hasta en algo que ni existe, pero no porque ellos tienen gran fe. No tiene nada que ver con la fe del Señor, totalmente lejos. Y dice, encima vi un altar que dice al Dios no conocido, decía la inscripción. Seguramente en ese altar no tenía ninguna imagen. Como ellos no lo conocían, no hicieron ninguna imagen sobre ese altar. Le pusieron más. Seguramente hay un Dios que no conocemos. Le pusieron ahí, y a ese le vamos a adorar. Se iban, estaba el altar con la inscripción,
Y te adoramos, le decía a ese lugar como sabiendo que hay un Dios que ellos no le conocen. Seguramente debe haber, de tantos dioses que hay, alguien que hay muchos que no lo conocemos todavía. Y estaba el altar ahí. Qué ignorancia, qué realmente burla. O sea, ellos mismos tan sabios que se volvieron tan necios, dice la palabra del Señor. Y su corazón realmente perdido. Porque querían adorar a un Dios no conocido, que no conocían ellos, por que ese Dios no se aire contra nosotros. Vamos a adorarle y si allá estamos acusados. Pero Pablo le dijo, a ese yo predico, al que ustedes no le conocen, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. A todas las cosas visibles e invisibles empezó a abrir el panorama, empezó a predicar la palabra. A ese Dios que ustedes no conocen, miren, es así, y empezó a hablar el Evangelio. Empezó a hablar. Cuando empezó a hablar de ese Dios no conocido, que realmente existía un Dios que ellos no conocían, que era el verdadero Dios, la gente que realmente iba con adoraba o servía a un Dios, pero con una intención de encontrar a alguien, eso realmente el Señor abrió su corazón. Y dice que muchos se convirtieron, o sea, unos cuantos se convirtieron, hasta se convirtió el que cuidaba ese lugar de adoración. El aeropagista, dice, Dionisio, el del aerópago, se convirtió. Porque dice, si yo le buscaba, le adoraba a ese Dios que yo no conocía, pero lo adoraba con una buena intención. No le conocía y le adoraba porque eso me enseñaron. Pero ahora mis ojos ven. Ahora estoy escuchando al Dios que no conocía, ahora le estoy conociendo. Y le conozco a través de Cristo. Ese es el verdadero evangelio. A través de Cristo nomás se puede conocer. No se puede. Allá está el Dios verdadero, pero no podemos adorarle directamente al Dios. No podemos adorarle directamente a Dios, hablar directamente con el Señor. Solamente a través de Cristo, a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que hacía Pablo. Hablaba, predicaba y enseñaba. Y se convirtió esa persona que realmente era. Pero, ¿cómo le vas a seguir a Pablo? ¿Y quién va a cuidar acá? No sé. Yo ya encontré al Señor. Van a tener que buscar a otra persona. Van a tener que buscar. Ya trastornó el Señor mi vida. Cambió mi vida. Y ahora ya soy nueva criatura. Ya no soy más el del aerópago. El ex aerópago. El que era. Ahora ya me van a... Va a quedar, como testimonio va a quedar Dionisio, el del aerópago. ¿Para qué? Pero vos el del aerópago. Sí, quedó, ¿cómo se dice? El apodo para testimonio. Porque así quedaban los testimonios. Rahab la ramera, ya no era más ramera, quedó el testimonio nomás. Sí. ¿Por qué te dicen ramera? Sí, porque yo era ramera. Pues ya no más. Ya soy nueva criatura. Ya el Señor ya me transformó. Dionisio, el de la aerópago. Vos sos el que adora. No, era el que era. Ruth, la moabita. David tenía cantidad de gente que eran de otras naciones. También había moabitas, había de Amalek, también era ismaelitas, había muchos, pero ya no eran más. Quedó su testimonio, ¿no? Su apodo le quedó. Para testimonio del Señor. ¿Cómo llegó? La palabra impactó, trastornó el mundo. Y ese, para la gloria del Señor, quedó testimonio. Así que hasta acá vamos a compartir, hermanos, que el Señor siga bendiciendo.